Este es un taller temático sobre el bautismo, es decir, no es la clase que hacemos prebautismal a personas que solicitan bautizarse en la iglesia. Hay una sesión particular que hacemos antes de los bautismos a personas que han pedido, han solicitado bautizarse. Esa sería una clase particular para esas personas. Aquí estamos tratando, desde el punto de vista de seminario, todo lo que implica el bautismo o la ordenanza del bautismo, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? ¿Por qué puede ser útil para usted? Porque puede aclararle un montón de dudas. Porque además también le puede servir para cuando alguien le pregunta. La típica pregunta, si usted tiene algún familiar católico, ¿cuál es? ¿Por qué bautizáis a la gente de adulto? ¿Y vosotros por qué bautizáis de niño? Y a veces no sabemos qué responder ni por qué hacemos estas cosas. Entonces, la idea es repasar primero la doctrina, evidentemente, a la luz de la Biblia, pero también históricamente y por qué a día de hoy pues bautizamos de una manera particular, ¿sí? Y hay todo tipo de preguntas, van a ver que hay mucho más de lo que a veces pensamos incluso que es el bautismo. Bien, lo primero que quiero señalar es el orden del día, y aunque parezca muy largo, no va a ser tan largo, ¿vale? Vamos, si queréis, con el primer punto, que es diferenciar o distinguir entre qué es una ordenanza y sacramento. Yo creo que a todos los que tienen una tradición católica o familia católica les suena eso de sacramento, ¿verdad? Los sacramentos, ¿no? Y decimos, bueno, esto me suena muy católico, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que es verdad que hay una cierta controversia en cómo definimos o llamamos al bautismo y a la Santa Cena en las iglesias evangélicas. Hay personas que les suelen llamar ordenanza, por un motivo, y otros, como en mi caso, los llamamos sacramentos con libertad. Ahora, algunos consideran que es mejor llamarle ordenanzas porque así se distingue con esa idea católica del sacramento, cosa que es respetable. En mi caso, como les digo, otros creemos que puesto que la palabra sacramento ha sido utilizada a lo largo de toda la historia de la Iglesia, no tiene por qué los católicos apropiarse de ella. No le pertenece a la Iglesia católico-romana, sino que sacramento implica lo que significa en su origen. Entonces, en ese sentido, pueden ustedes escucharme habitualmente a lo largo de la noche decir la ordenanza o sacramento, pero voy a explicar qué significa cuando decimos sacramento en una iglesia evangélica. Lo importante, como les digo, es que entendamos qué queremos decir cuando decimos ordenanza o decimos sacramento, ¿vale? La palabra sacramento, originalmente en el griego, proviene de mysterion, y no es que sea un gran misterio, sino que era el juramento que los soldados romanos hacían para obedecer a jefes militares. Era un compromiso, un voto, un juramento que decían, nosotros vamos a obedecer pues, las órdenes del general romano hasta dar la vida por esas órdenes, ¿se entiende? Era un compromiso vinculante, un juramento. Era obedecer sus órdenes, acatar sus directrices y morir en el campo de batalla si fuese necesario por esas directrices. Por eso soy un defensor de utilizar la palabra sacramento, porque en su contexto original y en su uso original en el griego parece muy interesante utilizar esto para hablar de la Santa Cena y también del bautismo, porque son ordenanzas dadas por Cristo mismo y que debemos cumplir con un compromiso con Él, ¿sí? Ese es el motivo real de la palabra sacramento en su contexto original de cómo empezó a usarse en la iglesia primitiva. Ahora, en ambos casos, como le digo, tanto el bautismo como la Santa Cena, deben reflejar ese mismo voto y compromiso y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como les digo, utilizo habitualmente en mi caso sacramento, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Independientemente de lo que hoy se entienda por muchas personas como sacramento por un contexto católico, creo que es legítimo recuperar este concepto a día de hoy, si se entiende, insisto, lo que significa originalmente. Otros, como he dicho, para evitar la confusión, utilizan la palabra ordenanza en lugar de sacramento. Y también es correcto utilizar ordenanza, no hay problema con eso. La intención de ellos, de hecho, es recordar que es Cristo mismo quien ordenó practicar la Santa Cena y el bautismo. Es una ordenanza. Podemos ver, por ejemplo, que Jesús ordenó, Mateo 28:19, el paralelo Marcos 16:16, dice, ordenó que hiciésemos discípulos. Fíjense cómo es el texto. Por tanto, id, orden, y haced, orden, discípulos a todas las naciones, bautizándolos, orden, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente es una orden de Jesús. No dice, les sugiero que hagan esto. Si les parece bien, no, háganlo, ¿sí? Entendemos esto como una ordenanza de Jesús a todos los creyentes. Bien, perfecto. Y lo mismo con la Santa Cena. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced
esto en memoria de mí. ¿Se entiende por qué también se le puede llamar ordenanzas y es algo natural? Las dos son ordenanzas de Jesús, las dos se pueden también llamar sacramentos. Bien, ahora, sabiendo esto, tenemos que entender cuántos sacramentos o ordenanzas tenemos en la Iglesia evangélica, porque no son la misma cantidad que hay en la Iglesia católica o en la Iglesia luterana, por ejemplo. Dentro del evangelicalismo, los luteranos tienen algunas particulares. Bien, nosotros tenemos dos sacramentos, ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo, se las llevo mencionando desde que he empezado, las dos. El sentido evangélico que tenemos de los sacramentos, ordenanzas, dadas por Cristo, es para simbolizar públicamente la obra de Cristo que Él ha hecho por nosotros. ¿Se entiende? Es un símbolo, una representación, una parábola pública, si quiere usted verlo, una enseñanza visual y entendible por todas las personas de la obra de Cristo. Cuando hablamos de adoración a Dios, solemos tener el error hoy en día de pensar que la adoración a Dios es hacer música o cantar unas canciones. No. El principal medio de adoración a Dios como iglesia, como creyentes, es compartir la palabra de Dios. Ese es el principal medio que Dios nos instruyó para adorar a Dios, compartir lo que Él ha revelado a su pueblo, ¿sí? Y lo segundo, junto a ello, es participar de las dos ordenanzas o sacramentos, Santa Cena y bautismo cuando corresponde. Esos dos son las maneras principales de adoración común de los creyentes. Y a eso le sumamos, evidentemente, oraciones litúrgicas, cánticos, salmos, himnos. Pero deben entender que es un acto de adoración muy importante la Santa Cena y también el bautismo público. Y que van acompañados, como le digo, en la dirección principal de Dios, de adorarlo a Él como Él quiere ser adorado. Que es, primero, compartiendo su palabra, y segundo, con señales y símbolos evidentes de la obra de Cristo. ¿Sí? El pan, el vino, y en este caso, el agua bautismal. Bien. Como les digo, sabiendo esto, que tenemos dos, debemos entender que no todos tienen dos sacramentos, porque los católicos tienen 7, ahora lo hablaremos de ellos, y los luteranos, por ejemplo, tienen 2 principales que consideran que son claras ordenadas de Jesús, pero 4 ritos mayores, hacen un 2 más 4, ¿vale? Bien, evidentemente, como vivimos en España y no en Alemania, voy a hablarles más de nuestra diferencia con la Iglesia Católica, porque ¿cuántas iglesias luteranas conocen aquí? Pocas, ¿verdad? Es mucho más interesante compararnos con iglesias católicas porque el contexto en España es de iglesias católicas. Si estuviésemos en Alemania, lo haríamos con las luteranas en este sentido. Vale. Ahí tienen ustedes los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Los pongo por orden natural o vital, porque es importante entender que la Iglesia Católica, ellos ponen un orden de cómo se van administrando esos sacramentos por medio de la Iglesia. El primero, evidentemente, es el bautismo. Recuerden que bautizan infantes. El primer sacramento que la Iglesia Católica aporta a la persona es el bautismo, que es cuando el niño nace inmediatamente, ¿sí? Después viene la confirmación, después la penitencia o confesión, después la Eucaristía, es decir, la Santa Cena, participar de la Santa Cena, después el matrimonio, después el orden sacerdotal o las sagradas órdenes y, por último, la unción de enfermos o la extrema unción antes de que una persona muere. ¿Sí? ¿Les suenan algunas? ¿No? ¿Son todos evangélicos como yo? ¿Les suenan algunos? Creo que sí, ¿verdad? Bien. Ya se ven claras diferencias, evidentemente, con respecto a los evangélicos. Tenemos 2, tienen 7. Ahora, no solamente es el número lo que nos distingue con los católicos romanos, sino también qué significa para un católico participar de los sacramentos, porque no es lo mismo que para nosotros. He dicho antes brevemente que para nosotros es un símbolo o representación de la obra de Cristo. Ahora, ¿qué significa para un católico, por lo tanto, participar de un sacramento? Para ellos es un medio de gracia. Es un medio de gracia, un rito por el cual Dios brinda de su gracia al creyente. Dios está operando allí de forma real en esa persona. ¿Por qué hablo de estos temas, hermanos? Porque vamos a ver después qué es lo que pasa cuando muchas personas llegan a la iglesia evangélica con esta idea cultural y católica y piden ser bautizados. Y tenemos un montón de confusiones en las iglesias evangélicas hoy en día por este motivo. Insisto, hay gente que hoy dice, quiero bautizarme. Y le dices, ¿por qué quieres bautizarte? Porque quiero ser salvo. ¿De dónde creen que nace esa idea? Nace de una idea católica
de que el sacramento impartido en la persona es un medio de gracia para la persona, que Dios opera con su gracia para hacer algo particular en ella. En el caso del bautismo de infantes, es la justificación la que opera allí, según el católico. Es tremendo esto. Ahora, si se dan cuenta, y repasamos los 7 sacramentos católicos, lo que hace el catolicismo es que en cada momento de la vida de esa persona siempre hay un sacramento que darle. Desde que es niño hasta que está a punto de morirse. Por así decirlo, van respaldando toda la vida de ese creyente o confesante con sacramentos que la Iglesia le imparte, demostrando que la gracia de Dios va apoyándole en lo que él está viviendo. ¿Se está entendiendo esto? Va dándose sacramentos a lo largo de toda la vida de esa persona. Por eso, desde que el niño nace, lo bautizan, primer sacramento, luego el niño es joven y hace la confirmación, luego llega el momento de pues la penitencia por el pecado o confesión del pecado, participar de la Santa Cena, y si se casa, imparten también la gracia en el matrimonio, y hasta que la persona está enferma, a punto de morir, que le hacen la extremunción. Siempre hay un momento en la vida en la que el sacramento católico es impartido para dar de esa gracia de Dios, ¿sí? Bien. De hecho, Tomás de Aquino dijo que los sacramentos preparan a cada persona o a cada miembro comulgante para las diversas etapas particulares a lo largo del camino de la vida. ¿Se entiende? ¿Por qué tienen tantos? Porque como la vida es larga, van impartiendo esos sacramentos en cada momento importante de la vida del confesante. Quiero aclarar, porque es una confusión también común, que los católicos no afirman que este medio de gracia de Dios, impartido simplemente, salve a la persona. Un católico no bautiza a un niño diciendo, lo bauticé y ya es salvo, ¿de acuerdo? No es exactamente lo que ellos afirman. Lo que ellos afirman realmente es que ese medio de gracia impartido por Dios, que es la Iglesia que lo imparte, ahora la persona, después de recibir, por ejemplo, el bautismo, el niño, debe cooperar por medio de sus obras para que esta gracia de Dios sea efectiva en él. ¿Me están entendiendo? Repito. La Iglesia aporta esa gracia que Dios da a la persona. Y le dicen, esto te va a ayudar para salvarte. Pero no es suficiente para salvarte. Debes hacer obras para poder salvarte. Debes cooperar por medio de tus propias obras, seguir siendo un católico fiel, seguir participando del resto de sacramentos, seguir siendo una persona, ¿sí?, que cumpla con las normas, para que así esta gracia de Dios sea efectiva para ti. Es una idea sinergista o cooperante con la gracia de Dios por medio de las obras. Eso es lo que explica el catolicismo con respecto al bautismo o cualquier sacramento. Por ejemplo, como le digo, en el sacramento del bautismo, la Iglesia Católica imparte esa gracia que infunde o vierte en el alma del niño, y que esa gracia es la gracia de la justificación, que es justificado si ese niño, a medida que va creciendo, va haciendo una serie de obras que confirman que esa gracia ha sido para justificación para él. ¿Se entiende? Creo que no es difícil de entender. Esto nada tiene que ver con los evangélicos. Estoy poniendo el caso católico para que vean la diferencia obvia que hay entre cómo entendemos unos y otros los sacramentos. El término, este es Tomás de Aquino, el término en latín que utilizan los católicos es ex opere operato. Esto es importante. Ellos dicen que esta gracia impartida de parte de Dios por medio de la Iglesia opera a través del trabajo de las obras. Insisto, la confusión católica es doble. No solamente imparten gracia por medio de un sacramento, sino que además dicen, no, tiene que ser con las obras para que sea efectiva. ¿Se entendió? Bien. Hay clases de R.C. Sproul explicando en detalle todo este tipo de detalles, y son importantes, porque podemos entender mejor cómo un católico entiende cuando lleva al niño, por ejemplo, a bautizar. ¿Ustedes, alguno fue católico cuando era...? ¿Sí? ¿Y alguna vez han ido al bautizo de un niño? ¿Qué es lo que los padres piensan que pasa allí? Que es el momento de iniciarlo en una vida católica, y que el niño, el bautismo, allí se rocía un agua, y bueno, ahora después vendrá la comunión, y después la confirmación. ¿Sí? La idea de ese padre cuando bautiza es, inicia su vida católica por medio de una relación, sí, que Dios imparte su gracia, y además vamos a ir ayudándolo con obras, ¿vale? Bien. Como les digo, los católicos afirman, por un lado, que los sacramentos son necesarios para salvarse, pero que no son suficientes por sí solos para salvarse, sino que se confirman con las obras.
Así es como deben entender cuando hablan con una persona católica y que sepa un poco del tema. Ningún católico romano dirá, salvo a mi hijo por bautizarlo. Eso no es verdad. Pero sí considera que los sacramentos son necesarios para salvarse, pero no suficientes, necesitan obras. Aclarado este punto, vemos que este error doble también se traslada, por desgracia, al mundo evangélico. Porque, como les he dicho antes, puede haber casos de personas que piden ser bautizadas, le preguntas por qué y dice, porque quiero ser salvo. Como si en el agua hubiese algún tipo de gracia de Dios para salvarlo. No debemos entender ni que por un lado haya algún tipo de gracia especial en impartir un sacramento, ni que tampoco sea automático. Este es otro problema, porque, claro, al niño le ponen el agua, el católico, ya está, la gracia se impartió, ¿no? Es automático. No hubo fe, no hubo nada. Simplemente puse agua. Y ese agua automáticamente al niño le otorga una gracia dada por Dios. Entonces todos decimos, deme más agua de esa, ¿no? Porque se entiende el problema. ¿Qué dice la Biblia al respecto de todo este asunto? Porque claro, aquí hablamos de prácticas, pero ¿qué dice la Biblia? Bien, la Biblia niega ambas afirmaciones católicas de forma clara. Por eso nosotros también negamos ambas afirmaciones. Negamos, en primer lugar, que las obras sean necesarias para cooperar con la gracia de Dios para salvación del ser humano. La salvación no es por obras, sino por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Quédese con esa frase. La salvación no es por obras, es por gracia de Dios. Y si es por gracia, no puede ser por obras. No pueden ser las dos, ¿verdad? Es incompatible hablar de gracia y de obras simultáneamente. O es una cosa o es la otra. Si es por gracia, es por gracia. Y si es por obras, es por obras. Pero no se puede ser por gracia más obras. Ahora, texto bíblico más que conocido, Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. No tendría ni que explicar este texto, ¿verdad? Creo que Pablo es suficientemente claro aquí. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, ¿para qué? Porque, hermanos, cuando ponemos las obras para salvarnos, la gloria no la llevamos nosotros. No creo que pueda ser más claro el apóstol. Ahora, también negamos, no solamente que no somos salvos por obras, sino por gracia, sino también negamos que en un acto o rito exterior se otorgue o imparta automáticamente a una persona, sin haber tenido fe, ni siquiera haber decidido estar allí para ser bautizada, simplemente por hacer un rito, que automáticamente la gracia de Dios opere en esa persona. Descartamos también esto. Es el Espíritu Santo, de forma sobrenatural y espiritual, quien opera con su gracia en la persona que es un impío, perdido, pecador. No un agua bautismal. El que opera para regenerar una vida, para sellar una vida, para que una persona nazca de nuevo, es el Espíritu Santo, no un agua. Esto creo que se entiende, ¿verdad? Es por medio de la fe y del arrepentimiento que Dios pone en la persona, obrando Él en la persona y no un agua bautismal. ¿Queda claro este punto? ¿Queda claro que en el agua no hay salvación allí, ni una gracia particular, sino que es Dios el que opera en las personas por medio de su Espíritu Santo? Ahora, más textos bíblicos, Romanos 8:14. ¿Por qué no queremos que sea una operación automática por hacer un rito particular? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Es el Espíritu Santo quien obra. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién no nos guía? Un agua o un... Seguimos, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Pregunta. Hemos dicho que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Es el que nos guía. Y que para tener fe tenemos que oír. ¿Y oír? ¿Cómo podemos oír? Por la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo podemos oír eficazmente la palabra de Dios para tener fe? ¿Quién nos abre los oídos? ¿Quién nos guía? Bueno, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Sí, escuchaba el mensaje. Y el Señor, ¿quién? El Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y como lo que Pablo decía era el Evangelio de Jesucristo y no cualquier tontería, entonces, ¡bum!, Lidia poco después se bautiza. ¿Sí? Bien. Así que la fe y el arrepentimiento los pone Dios. Hemos hablado de la fe, ahora les demuestro con el arrepentimiento. 2 Corintios 7, del 9 al 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta? Toda la operación de salvación es por medio de la gracia de Dios y no por las obras del pecador. Oh, David, ¿por qué eres tan enfático con esto? Bueno, porque la gracia es de Dios, la salvación es de Dios, la fe la pone Dios, el arrepentimiento lo pone Dios, el querer como el hacer lo pone Dios, y si me equivoco en expresarlo de esta manera o ser tan categórico, que Dios me perdone. Pero en este tiempo no encuentro otra manera de expresar desde un púlpito que no es por obras para que nadie se gloríe. No encuentro otro camino bíblico. No es por obras, no es por obras. Por favor, no vaya nunca a pensar delante de Dios que usted y yo presentaremos algún tipo de obra que nos justifique para salvación. No lo haga porque no es cierto y no es bíblico. La gloria tiene que ser para Dios. Por eso hago este énfasis, en particular con el bautismo. Ahora, fíjese lo que dijo Agustín de Hipona comentando el Salmo 137. Le pongo... No son fotos reales, estas personas son del siglo IV, ¿vale? Esto es un dibujo que alguien hizo y lo pone muy sentimental Agustín. No sabemos cómo era Agustín, pero le pongo para que usted se quede más o menos pensando en la persona, ¿no? Bueno. Mire lo que dijo Agustín de Hipona, siglo IV después de Cristo, comentando el Salmo 137. Dice: yo no digo al Señor, no menosprecies las obras de mis manos. Yo he buscado al Señor con mis manos y no he sido engañado. Lo que digo es, yo no alabo las obras de mis manos, porque me temo que cuando tú, Señor, las hayas mirado, hallarás muchos más pecados que méritos. Esto es totalmente lo que digo, esto es lo que ruego, esto es lo que deseo, que no menosprecies las obras de tus manos. Mira, Señor, en mí tu obra, no la mía, porque si miras mi obra, tú la condenas, mas si miras la tuya, tú la coronas, porque todas cuantas buenas obras yo haga, son tuyas, de ti proceden. A Él sea la gloria. ¿Se dan cuenta? No se trata tanto de evaluar, es mía, no es, se trata de quién se lleva la gloria. Él dice, ¿sabes qué, Señor? Las mías las vas a condenar todas, las tuyas las vas a coronar con gracia. Por lo tanto, mira tus obras en mí. Es una actitud mucho más correcta, porque nadie se puede llevar la gloria de lo que hacemos, sino solamente Dios. Bien, en el bautismo, como digo, se comete el error, ya sea por comodidad o por cumplir con un rito particular, o por un poco de misticismo católico heredado, que hay algún tipo de poder en ese agua que me va a limpiar de los pecados, que allí ese agua es especial. No, hermanos, es un río, y a veces el río incluso está sucio. El río es un río, no cambió el agua allí, no pasó nada. Esto también pasa con la Santa Cena, lo hablaremos en otro taller, pero el bautismo no nos salva. Es más, bíblicamente podemos decir que no podemos asociar el bautismo a la salvación necesariamente, porque tenemos un caso, Lucas 23, 41, 43, nosotros la verdad justamente padecemos, dijo uno de los dos que estaba crucificado junto a Jesús, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, convicción de pecado, confesión de pecado. Mas ningún mal hizo, confesión de que Jesucristo es santo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, confesión como Señor y Salvador. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A cuándo lo bautizaron? ¿Lo bajaron de la cruz? ¿Le hicieron por aspersión allí? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahora, si no es una condición para ser salvo, sino que es un símbolo, ¿por qué es importante el bautismo para los creyentes evangélicos? ¿Por qué no lo tomamos muy en serio? Porque este sería otro error, ¿no? Bueno, como no salva, bueno, bauticemos aquí. ¿Quién quiere agua? Repartamos agua. Póngase un cubo en la cabeza. No. Es algo muy serio. Bien, salvo los cuáqueros y el Ejército de Salvación, que son dos confesiones que podemos decir evangélicas dentro de las iglesias evangélicas, salvo esas dos denominaciones, todos los evangélicos consideramos muy importantes
las ordenanzas o sacramentos de la Santa Cena y del bautismo. Es algo serio, es algo importante, ¿sí? Y les recuerdo además que siendo una ordenanza de Jesús, ya solamente por eso deberíamos tomarlo en serio, ¿no? Pero ahora, como le digo, algunos evangélicos, protestantes, como los presbiterianos y los luteranos, también bautizan niños. No solamente los católicos bautizan niños, esto es importante aclararlo, pero en un sentido diferente al católico romano. Le he explicado el motivo por el que el católico imparte esa gracia por medio del bautismo. Vamos a ver qué es diferente en estos hermanos, y es importante porque quizá eventualmente usted tenga un amigo presbiteriano o un luterano y le diga, te invito al bautismo de mi hijo, y tú, ¡oh, qué cosa tan rara! ¿Ha perdido la fe? ¿Se ha vuelto católico? No, 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 vamos a explicar que no es lo mismo, ¿vale? Bien, el bautismo en agua, como he dicho, es importante, no solamente porque es una ordenanza de Jesús al creyente, es algo que debemos obedecer, debería ser suficiente motivo pero además es porque simboliza muchas cosas que son importantes como acto de adoración a Dios públicamente. Le he dicho principalmente que no solamente es una ordenanza, sino también un acto de adoración público, y que en ese símbolo del bautismo hay un montón de verdades bíblicas que se manifiestan públicamente en ese bautismo. Se hablan un montón de cosas de la Biblia, de la verdad de Dios, y es una adoración pública a Dios en medio de las personas. Por ejemplo, lo primero que hace el bautismo es simbolizar ser una nueva criatura en Cristo, ser revestidos de Cristo. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. El bautismo simboliza evidentemente ese hecho. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nueva vida en Cristo. Un símbolo muy evidente del bautismo. 2. También nos habla de la unión espiritual mística con el cuerpo de Cristo, que somos parte de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, la unión de esa persona a la iglesia invisible de Dios, a todo creyente de toda lengua, tribu, nación, en alguna parte del mundo, en algún momento de la historia. Somos injertados en la vid. Es otro símbolo que el bautismo ofrece de forma pública, es precioso. Por ejemplo, Efesios 4, 3 al 6. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hemos dicho primero, nueva vida en Cristo. Segundo, la unión mística, la unión espiritual con el cuerpo de Cristo. Tercero, se representa la salvación de un pecador, que somos salvos por gracia, que esa persona es nacido de nuevo, que ha habido salvación, que Dios sigue salvando vidas, que Dios sigue salvando a pecadores de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 3:21, que es el texto que hablaríamos hoy si tuviéramos el taller normal. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y por último, otro símbolo más que allí se representa por medio del bautismo de una persona es la unión de la persona a la iglesia visible y local también. Es un requisito para ser miembro en cualquier iglesia, o en la mayoría de iglesias al menos, ser bautizado. Usted sabía esto, en nuestro caso también. Para ser miembro hay que ser bautizado. Ahora, en nuestro caso el haber sido bautizado de forma libre y voluntaria además, ¿no? Pero lo que queremos decir es que es un ejemplo claro, no solamente de la unión espiritual de esa persona en el cuerpo de Cristo como iglesia invisible, sino también visible, porque es una iglesia la que lo está bautizando. Es un pastor, una persona, un diácono, alguien responsable de la iglesia. No aparecieron por ahí un grupo de personas extrañas diciendo, vamos a bautizar a gente. No, no, no. Es una iglesia local, con un testimonio en un barrio, y la persona también está simbolizando su integración, de alguna manera, o tener una aptitud posible para poder ser integrado en esa iglesia. ¿Se entendió esto? Las 4 que he puesto, repito, nueva vida en Cristo. Segundo, unión espiritual al cuerpo de Cristo. Tercero, la salvación de los pecados por medio de la obra de Cristo que sigue vigente hoy. Y la unión a la iglesia visible o local. ¿Sí? Oye, maravilloso bautismo para tomárselo en serio, ¿verdad? No lo ponemos para dar gracia como los católicos, pero tampoco lo descartamos, ¿no? Es importante. Gloria al Señor. Bien. Fíjense, hay un ejemplo bíblico también de lo que acabo de decirle.
Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A quién se añadieron? A la iglesia invisible de Jesucristo, sí, pero también a la iglesia local de Jerusalén. Ahora eran miembros, evidentemente. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perfecto. Seguimos. ¿Quiénes son las personas que deben ser bautizadas? Vamos a responder un montón de preguntas. Esto también es una pregunta habitual. ¿Quién puede ser apto para el bautismo? ¿Bautizamos niños? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo o la causa? Bien. Ya sabemos, como le he dicho, que los católicos bautizan infantes, pero también en la iglesia protestante los luteranos y los presbiterianos bautizan infantes. Y como le he dicho antes, no es exactamente, ni mucho menos por el mismo motivo que lo hacen unos y que lo hacen otros. ¿De acuerdo? Ahora, ya le he explicado el motivo de los católicos, ahora le explico la idea de hermanos protestantes o evangélicos que bautizan niños y por qué lo hacen, para que usted lo entienda y no se ponga a discutir de cosas que a lo mejor, porque podemos, como insisto, como a veces nos hacemos algo y decimos, terrible pecador, qué clase de creyente es este, ¿no? No hagamos esto. Primero informémonos de por qué hacen lo que hacen. Ahora, cuando Lutero, Zwinglio, Knox y muchos otros reformadores defendían el bautismo de infantes, su motivo era diferente a la Iglesia Católica. Como le digo, si alguna vez le invitan a un bautismo de un infante, un luterano, un presbiteriano, sepa por qué es, ¿de acuerdo? Y sepa qué se está haciendo allí. Bien. Antes le dije que los católicos, la fórmula que brindan para impartir el sacramento a una persona, esa gracia de Dios por medio del sacramento, es ex opere operato, que es la persona recibe esa gracia de Dios y ahora ella tiene que cooperar con las obras para ser salvo, ¿sí? Ahora, los reformadores, la fórmula que utilizaron para el bautismo y la Santa Cena es ex opere operantis, que no es lo mismo. Ellos decían, solo se puede recibir esa gracia en fe y por fe. Es muy diferente. Unos dicen por obras, otros dicen en fe y por fe. Ahora, la pregunta es obvia. Si es por fe y en fe, hermano Lutero, ¿cómo es posible que usted bautice a un niño? Porque el niño no tiene fe. Ahí está por qué ellos hacen lo que hacen. Ellos explican. Está claro que un infante, saben perfectamente, no tiene facultad para tener fe propia todavía. Si el infante no tiene fe por sí mismo, ¿por qué se bautiza un infante entonces diciendo que es por fe y para fe cuando esa gracia de Dios opera para salvación? Los luteranos y presbiterianos dicen que es suficiente con hacer el acto público de adoración a Dios de un bautismo de un niño, no para salvar el alma del niño, ni para que el niño coopere con sus obras, sino para recordar a toda la congregación y familiares la obra de Cristo de salvación de forma general. ¿Me está entendiendo? Como es un acto de adoración, dice, bueno, nació el niño, son hermanos en la fe, el niño no sabemos si será salvo o no, pero podemos hacer un acto de adoración a Dios, público, a la familia, invitados, de la obra de Cristo de salvación general por los pecadores. Eso lo podemos hacer. ¿Tiene cierto sentido? Para algunos sí, para otros menos, ¿verdad? Ahora, como le digo, ellos dicen, si el día de mañana ese niño tiene fe, Dios pone fe en él para salvación, gloria a Dios, porque el sacramento fue un testimonio para él también. Si no, fue un testimonio general, pero para él no. ¿Sí? Y queda la cosa más o menos resuelta por su parte. Es decir, en lugar de bautizar como consecuencia de la fe para salvación, lo bautizan antes. Esta es la controversia real con estos hermanos, ¿sí? Si la persona tiene fe, entonces es en ese momento cuando la gracia de Dios habrá mostrado que era particular para salvación a esa persona. ¿Por qué el resto de confesiones evangélicas no bautizamos infantes en base a este argumento o argumentos parecidos? Bueno, tenemos dos ejemplos de grandes teólogos bautistas. Los bautistas se llaman bautistas porque defienden el bautismo de adultos. Es su fuerte, los bautistas iniciaron. Tenemos dos teólogos, por ejemplo, John Gill y Benjamin Keach, que ellos dedicaron mucha parte de su obra teológica a fundamentar bíblicamente el bautismo después de la fe y no antes, ¿sí? Ahora, como les digo, bíblicamente y en las Escrituras no podemos demostrar que exista un bautismo de infantes. Simplemente no aparece en las Escrituras. No hay ningún versículo que diga, y el hijo de Pedro que tenía 3 meses, al 8º día fue circuncidado y a los 4 meses fue bautizado.
no tenemos este texto bíblico. No hay ninguno. Como no hay ninguno, practicar algo que bíblicamente no es claro, algunos, evidentemente, preferimos ser prudentes, ¿no? Ahora, en el siglo II después de Cristo, esto sí que es cierto, parece que sí empezó ya la práctica del bautismo de infantes. Es decir, después de los apóstoles, después de Juan el último apóstol, en los primeros padres de la iglesia siglo II, siglo III después de Cristo, ya hay vestigios de que algunos creyentes en aquella época bautizaban niños, bautizaban infantes. Y en el siglo V, de hecho, eso se estandarizó y se hizo bastante popular porque la Iglesia Católica ya era católico-romana, el emperador ya se había convertido, Constantino, en el siglo IV, y ya todo el mundo oficializaba el bautismo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? No es bíblico, pero desde el principio de la Iglesia ya se empezó a practicar y después se estandarizó y popularizó el bautismo de infantes. Es decir, hermano, lo raro somos nosotros, hombre. Pero tenemos un motivo bíblico, créanme que lo tenemos, ¿sí? Fue Tertuliano, en el siglo II después de Cristo, quien dijo que no está... Bueno, la cara es muy seria porque es tunecino, pero no sé por qué lo ponen así el dibujo de Tertuliano, es un hombre antiguo, pero lo pone muy serio a Tertuliano. Bueno, Tertuliano es un padre de la Iglesia que él condena en el siglo II después de Cristo que se haga bautismo de infantes. Él no está de acuerdo con eso. Ahora, él no está de acuerdo porque no piense que la gracia no opera en el bautismo, no, tiene una idea bastante católica del bautismo de infantes. Lo que no está de acuerdo él es que le parecía mal testimonio para la Iglesia que tú bautices un niño y después sea un sinvergüenza. Y decía, claro, ¿qué testimonio dejamos? Bautizamos al niño en la Iglesia Católica, ahora es un impío que anda haciendo cualquier barbaridad. Eso es lo que le molestaba a Tertuliano, ¿sí? Pero él no negaba que hubiese una gracia operando en el bautismo. Él más bien era algo práctico. Con todo, como les digo, ya Tertuliano en el siglo II demuestra que había bautismo de infantes. Porque si lo condena es porque se practicaba, evidentemente, ¿de acuerdo? Bien, aclarado esto, ¿qué requisitos son necesarios para el bautismo? ¿Por qué nosotros, como iglesia local, evangélica, bautizamos solamente a personas que solicitan por sí mismas ser bautizadas como condición necesaria que ellas mismas soliciten ser bautizadas de forma libre? Y además, no solamente es suficiente con que lo soliciten, sino que supervisamos si esa persona ha entendido el Evangelio, está entendiendo lo que está pidiendo y si su vida y testimonio reflejan coherencia con lo que está pidiendo. ¿Sí? Somos muy exigentes en esta iglesia en este sentido. Esta doctrina es propia de esta iglesia y es parecida al resto de iglesias evangélicas en cuanto a bautizar a una persona después de la fe. Esto es común. Ahora, ¿qué rangos de requisitos ponemos cada iglesia? Es verdad que algunas pueden ser más laxas, otras más impositivas o más exigentes. Lo que está claro, bíblicamente al menos, los testimonios que tenemos en la Biblia, es que tiene que la persona haber nacido antes de nuevo para ser bautizada. ¿Sí? Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, si el evento que marca la diferencia entre una persona de estar bajo la ira de Dios a estar bajo el amor y la gracia de Dios es el nuevo nacimiento, ¿qué sentido tiene hacer ningún tipo de acto, ya sea un rito exterior, interior, impartiendo gracia o no, o un acto testimonial que no aporta nada a esa persona en particular, que no refleja nada de lo que esa persona está viviendo? Porque aquí está la controversia. El bautismo de infantes, que hemos dicho antes, de los luteranos y presbiterianos, se habla de forma general de la salvación, pero no de particular para esa persona que está bautizada. Entonces, si el motivo de estos hermanos es dar testimonio de la salvación de Jesús, entonces, ¿por qué no bautizan a la persona varias veces? Hagamos un acto de adoración, de bautismo. Cada domingo bautizamos a la misma persona. Y así simbolizamos la obra de Cristo. No por ella. O ya lo hemos hecho una vez por ella, pero ¿qué más da? Lo importante es hacer... ¿Se entiende esta confusión? O, hermanos, ¿por qué no bautizan a personas sin conversas por la calle? Usted quiere hacerse una foto para Instagram, la llevamos al río y la bautizamos. No importa su edad, no importa su fe, no importa nada. La bautizamos y así tenemos un testimonio de la obra de Cristo de salvación por personas generales. Nadie haríamos esto, ¿verdad? Se entiende que no solamente es un acto de adoración general de la obra de Cristo, sino particular de la obra de Cristo en esa persona. Creo que de esa manera simboliza mucho mejor y mucho más real lo que Dios ha hecho, no solo de forma general para salvar a una persona, sino de forma particular en ella. ¿Se entiende esto? Por eso entendemos que el nacimiento nuevo debe ser antes del bautismo público. El bautismo en las Escrituras está asociado siempre
al nuevo nacimiento en Cristo, de esa persona, cuando ella misma ha solicitado ser bautizada. Ejemplos claros. Hechos 16, 30 al 33. Y sacándolos, este es el carcelero de Filipos, les dijo: señores, ¿quién le pregunta? El carcelero, ¿verdad? No dice Pablo, ven para acá al agua. No, no, no. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta. Pablo y Silas responden: cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición? Cree, la fe para salvación, y serás salvo tú y tu casa. Y algunos dicen, ya está, voy a salvar a mi casa, ¿verdad? Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No le comunicaron la palabra al de Filipo y dijeron, todos salvos. No, no. Fueron a su casa, predicaron el evangelio a él y a toda su casa. Y él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De forma libre, voluntaria, solicita el bautismo. Hay más ejemplos. Hechos 8, en Samaria, nuestro querido diácono Felipe el Evangelista. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién lo pide? La persona. Felipe dijo, otra vez la condición, ¿cuál es? Si crees, fe de todo corazón, regeneración, nuevo nacimiento, bien puedes. Si no crees, no puedes. Esto es muy simple de entender. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó, ahora sí, Felipe, parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta del orden bíblico? Fe para salvación, justificación, nuevo nacimiento, bautismo. Esto es lo que sí aparece claro en las Escrituras. Y el propio Jesús en su mandato, en su gran comisión. Por tanto, id y haced primero discípulos, que haya fe, gente que crea en Jesucristo, a todas las naciones, bautizándolos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta del orden bíblico? Lo más natural, por lo tanto, bíblicamente sería entender que el bautismo debe ser después de un nuevo nacimiento y fe para salvación. Ese es el orden bíblico. Fe, discípulos, antes de ser bautizados. ¿Sí? Bien. No hay, insisto, ningún precedente en las Escrituras de bautizar personas sin una previa confesión de fe en Jesucristo. No aparece en la Biblia, hermanos. Entonces, como no aparece, no podemos ampararnos en una idea que no sea las Escrituras. No existe. Ahora, objeciones bíblicas a esta afirmación que acabo de hacer, porque algunos dirán, yo tengo objeciones. Hay hermanos que dirán, yo tengo objeciones. Bien. Los tres textos más habituales para amparar el bautismo infantil, porque no se piensen que los hermanos dicen, yo no creo en las Escrituras, no, no. Créanme que los luteranos y presbiterianos tienen argumentos para defender su bautismo infantil. Ahora, yo digo, no creo que haya ninguno. Ellos dirán, yo creo que sí. Vamos a ver sus argumentos. Primero, hemos leído antes. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí es un punto de controversia. ¿Serás salvo tú y tu casa? Ah, ¿quiere decir entonces que si yo soy salvo, mi casa también lo es automáticamente? ¿Otra vez la gracia automática? ¿Nietos de Dios? No nietos de Dios, por favor. ¿Bautismo de infantes entonces? No, tampoco aparece en el texto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos de su casa. Recuerden que en el contexto bíblico de aquella época, cuando decían una persona y todos los de su casa, en la época romana principalmente se advertía que había siervos esclavos en la casa. Y recuerden además, también les dije, que cuando el varón de la casa se convertía a una religión particular, de forma natural, la casa ahora profesaba esa fe. No para salvación, pero papá se ha hecho budista, todos budistas. Papá se ha hecho hindú, todos hindús, ¿sí? Papá se ha hecho del Madrid, todos del Madrid. ¿Se entiende? En aquella época era así. El varón era el que presidía la profesión religiosa de esa casa. Si la mujer se convertía, no le daban ese derecho. Mamá se convirtió, pues que el varón la ampare porque si no la puede repudiar. Lo dice Pablo en Corinto. Ahora, cuando era el varón era así. Ahora, con los de su casa, tampoco aclara el texto, por favor, que sean infantes. Dice, los de su casa, ¿qué edad tenían? No lo sé, hermanos. ¿Eran esclavos? ¿Eran libertos? ¿Eran hijos? ¿Eran primos? ¿Eran tíos? Les recuerdo que en casa de Cornelio invita amigos a su casa. No eran sus hijos. ¿Eran infantes? ¿No lo eran? No demos, por supuesto, cosas que no sabemos simplemente. Como he dicho, toda su casa puede implicar principalmente textos así,
personas, obreros, esclavos, que habían en la casa. Bien. Con todo, como le digo, no queda claro en el texto para hacer una doctrina. Vamos a bautizar niños por este texto, me parece extravagante. Más textos. Este es muy particular también. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí se argumenta una vez más cómo la salvación de una persona, un adulto, implica que sus hijos, también la promesa es para todos. Es para mí y para mis hijos. Gloria al Señor por la promesa. O, pues si bautizo a mi hijo ya es una manera de adelantar la promesa que Dios ya me ha hecho porque yo soy creyente, aunque mi hijo acaba de nacer. ¿Sí? No. ¿Por qué no, hermanos? Primero, el texto dice: bautícense ustedes, no ustedes y sus hijos. Lo que dice es: bautícense, se han arrepentido de sus pecados, tienen fe, bautícense. Es lo que dice Pedro. No dice: bautízate tú y trae a tu hijo en tu casa y lo bautizas también en el agua. No dice eso, Pedro. Dice: bautícense ustedes, los adultos. Y ahora, es que el texto dice vuestros hijos en la Reina Valera, pero es que la palabra griega es teknon, hijo, no pais, niño o infante. Es que no es lo mismo. Volvemos al mismo punto. No dice que sea un infante, dice hijos. Pues hay un hijo que usted tenga de 12, 14, 16, 25, 45 años y también un infante. No aclara el texto en ningún caso que sean infantes. Yo no haría en este caso doctrina de un texto semejante ni del anterior. Por último, otro texto también muy particular, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será... Bueno, David, los católicos tienen razón. El bautismo es necesario para la salvación. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿No? ¿Sí? ¿Les he convencido? ¿Nos hacemos católicos? No. Bien. Fíjese cómo es la fórmula que Jesús plantea en Marcos 16, 16. La justificación es por la sola fe, no por la fe más el bautismo o obra de bautismo. Porque si fuese así, entonces Jesús diría: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. En la segunda parte de negación para condenación no incluye el bautismo. Si el bautismo es necesario como sacramento para salvación del confesante, estaría: mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero como Cristo no está diciendo lo segundo, se debe entender que lo primero no implica que el bautismo sea para salvación, sino más bien el que creyere y tenga fe y haga un testimonio público de esa fe, evidentemente será salvo. No hay ningún problema con eso, yo estoy de acuerdo con eso. No que el bautismo le salve, sino que es una muestra más de esa fe que es verdadera en Cristo. ¿Se entiende? Bien, esta es nuestra interpretación del texto de Marcos 16, 16. Como le digo, no hay ningún texto bíblico, al menos claro, desde mi punto de vista, que afirme el bautismo antes del nuevo nacimiento o antes de la fe en Jesucristo. Si la Biblia no es clara en este sentido, ¿por qué querríamos hacerlo? Simplemente sería mejor no hacerlo y ser prudentes para no cometer errores. Como les digo, no es lo mismo el bautismo católico que el de los hermanos presbiterianos y luteranos, pero tampoco es el mismo ninguno de los dos que el nuestro. El nuestro son personas que ellas mismas lo solicitan y que dan testimonio, evidentemente, de ser nacido de nuevo o profesar una fe en Jesucristo verdadera y sincera y personal. Bien. Ahora, hay un debate todavía abierto en la iglesia actual, evangélica. Nos ponemos ya en el lado de los que creemos que la persona solicita el bautismo, ¿sí? Y este debate es no solamente con infantes. En infantes hemos dicho que no creemos en el bautismo de infantes por los motivos que ya he detallado, sino que es con qué edad mínima uno debería bautizarse, ¿no? Estuve en un foro de estudiantes de teología donde nos preguntaban varias cosas. Las preguntas eran: primera, ¿con qué edad mínima se debe aceptar una solicitud de bautismo por parte de una iglesia? Segundo, ¿hay que ser mayor de edad para bautizarse? Tercero, ¿qué ocurre si una persona con discapacidad mental solicita el bautismo? Preguntas fuertes, ¿verdad? Le respondo a todas, no se pregunte. Son preguntas interesantes. Porque claro, si la iglesia al final es la que administra ese sacramento, porque bautizamos a las personas,
Bueno, ¿dónde ponemos el límite? Dice, básicamente, ¿cómo lo haría usted, no? Los hermanos luteranos no tienen problema, bautizan infantes. Ellos se solucionan el problema, pero nosotros ahora tenemos ese problema. Tenemos que responder esas preguntas. Bien. Allí se plantearon todo tipo de opiniones diferentes de los alumnos, la profesora. Fue muy interesante. Yo, como siempre, me toca ser el perro verde en estas conversaciones. El tipo rancio, el tipo que es... Bueno, lo dejamos ahí. Antes dije, creo que con temor reverente, y se lo digo con toda sinceridad y abriéndome mi corazón, yo creo, particularmente como pastor, y si me equivoco, que Dios me perdone esto, pero estoy convencido por mi conciencia y por la palabra de Dios en este sentido. Mi conciencia está persuadida por la palabra de Dios en lo que entiendo las Escrituras sobre este asunto. Yo creo, y lo digo con temor reverente delante de Dios, que el bautismo debe ser impartido a personas, y aquí no estoy limitando la edad, que puedan dar evidencias y testimonio personal de haber entendido el Evangelio con fe verdadera y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador por sí mismos. Esa fue mi condición. No me fijo tanto en la edad, sino que la persona sea capaz de dar evidencias exteriores a los demás de un testimonio personal de haber comprendido el Evangelio, de tener fe verdadera y de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador libremente, no forzado o coaccionado. ¿Se entiende esto? Para mí esa es la condición principal bíblica. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio, hermanos. Bien, usted dice que ha creído en Jesucristo. ¿Vale? Cuénteme su testimonio. ¿No? Ha habido un nuevo nacimiento. Usted me dice que quiere ser bautizado. Yo no le miro la edad. Yo le pregunto, cuénteme su testimonio. Cuénteme cómo Dios ha transformado su vida. Me da igual que tengas 18 años, 45, 60 o 12 años. Cuéntame tu testimonio. ¿No es por la fe? Cuéntame entonces cómo Dios ha transformado tu vida y por qué quieres bautizarte. Esa es la pregunta que creo que todos deberíamos hacer siempre. Si hacemos esa pregunta, creo que es lo más natural y que la persona pueda responder. Ahora, le pongo un ejemplo sencillo. Una vez, hace ya unas semanas, vino una abuela de esta iglesia con su nieta. A la nieta, que es muy pequeña, le fascina la Santa Cena. Ve el pan, ve el vino, nos ve a los adultos tomar la Santa Cena y me dice la abuela, es que quiere participar en la Santa Cena. Es que ella, que es muy pequeña, pero ella quiere, ¿qué tiene que hacer para que le des un poco de pan y vino, básicamente? ¿Qué tiene que hacer ella para poder participar con los adultos? Yo, evidentemente, miré a la niña cara a cara, porque ella lo estaba solicitando, y le pregunté, ¿qué crees que significa para ti el pan y el vino? ¿Qué crees que Jesús hizo en la cruz? Le hice dos preguntas. La niña era muy pequeña, evidentemente. ¿Qué dijo la niña? No lo sé. Yo le respondí, ¿entiendes por qué no puedes participar de la Santa Cena? Cuando seas más mayor y sepas responderme a esas dos preguntas, hablamos. Y ahora alguno pensará, qué duro es el pastor, Qué tipo tan duro, dele un poco de pan y vino a la niña y déjense de cuentos chinos. No, hermanos, no y no. No da igual. No es qué más da. Le he dicho que los sacramentos y ordenanzas, que tenemos 2, que no tenemos 50, son un acto de adoración a Dios verdadero, de cómo Él demanda ser adorado. Él ha impartido esas ordenanzas. Son un testimonio público de la obra de Cristo de salvación por el pecador. No es cualquier cosa, es un acto muy importante, reverente y solemne. No podemos profanarlo todo. No somos ritualistas, pero tampoco todo vale. Tenemos que entender lo que hacemos y por qué lo hacemos y por quién lo hacemos. Y cuando no hay entendimiento, entonces no lo hagamos, evidentemente. Desde levantar unas manos en culto público hasta bautizar a una persona. Claro que no. No todo vale. ¿Qué prisa tenemos los adultos de estropearle su caminar cristiano a los niños? Deje que Dios obre con su gracia. Deje que Dios le dé entendimiento. ¿De qué le servirá a una niña atiborrarse a pan y mosto para sentir que es más creyente? ¿En qué le ayudamos como iglesia? A nada, ¿verdad? No se puede hacer. Mi respuesta en ese foro de preguntas fue que yo no bautizaría a una persona que no es capaz de explicar y razonar lo que va a hacer en ese bautismo. Yo no lo haría.
y que tenemos mucho temor a los hombres y poco temor de Dios. Porque, hermanos, si una persona con gran discapacidad mental es salva y ha tenido fe verdadera, yo no lo puedo juzgar. Dios me libre de juzgar semejante caso. ¿Quién soy yo? Nosotros no evaluamos la salvación de las personas. Dios es el que salva. Ahora, si la persona no es capaz de dar evidencias claras de su fe, entonces yo no puedo acompañarla a un acto público de adoración a Dios donde esa persona no es capaz de dar testimonio de lo que está haciendo por sí misma. Porque lo que genera es confusión y desorden. Y quiero aclarar aquí que no me refiero a hacer un examen de teología a la persona. Las mismas preguntas que haríamos a un chico de 11, 12, 13 años. Pero que, puesto que es un acto de adoración público, el acto debe practicarse de forma normal. ¿Me están entendiendo? Insisto, esta es mi opinión particular. Habrá pastores que lo hagan de otras maneras, que sean más laxos con esto, pero yo creo que, puesto que es un acto de adoración a Dios, debe hacerse con suficientes muestras de entendimiento y fe y testimonio de la persona que lo está haciendo. Eso es lo que yo considero y lo vamos a practicar de esta manera. Mire, yo le cuento mi testimonio. Yo me bauticé con 12 años en el río Tambre. 12 años, mes de julio. Me hubiese gustado que ese día de bautismo de ese niño, con 12 años, usted hubiese estado allí, conmigo, acompañándome en ese bautismo. Y que le hubiese preguntado a ese chico de 12 años por qué se bautizaba. Me temo que ese día, ese chico de 12 años, tenía bastante más claro por qué se bautizaba que los adultos que se bautizaron ese día. Y no se lo digo como un acto arrogante por mi parte, no. Lo digo porque yo, siendo menor de edad, e hijo de los pastores de esa congregación, créame que mis padres, que eran mis pastores también, hicieron todo lo que pudieron en su mano para garantizarse que yo sabía lo que hacía y por qué lo hacía. A mí me hicieron un interrogatorio en mi casa. Mi padre, pocas veces he visto a mi padre tan serio como el día que yo, con 12 años, le dije, papá, quiero bautizarme. Ah, ¿quieres bautizarte? Vino un interrogatorio. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? Porque evidentemente ese hombre no quería, y mucho menos siendo pastor de la congregación, llevar a su hijo a hacer un ridículo público de un niño que, ¡ay, quiero bautizarme en el agua! No, claro que no, era algo muy serio, y yo entendía lo que hacía. Oh, David es muy precoz, no lo sé. Lo que le digo es que pregúntale a la persona y vea. Ahora, como le he dicho, nosotros no podemos evaluar la salvación de una persona ni la regeneración de un alma. ¿La persona te puede mentir? Me puede mentir. ¿Me puede engañar? Me puede engañar, claro que sí. Ahora, al menos tener un filtro exterior de poder saber si la persona ha entendido el Evangelio, tiene fe y hay un testimonio en su vida práctica de que hay cosas que han sido cambiadas. Hermanos, ¿usted se cree que una persona nacida de nuevo, no sé cuándo a usted le ocurrió, su vida no cambió? Dígame qué persona nacida de nuevo era el mismo antes que después de nacer de nuevo. No existe esa conversión, porque no es ninguna conversión. Toda persona regenerada por el Espíritu Santo es una nueva criatura en Cristo. Y es palpable y evidente, si se sube por las paredes. Dice, Dios mío, le brilla el rostro. Es evidente. Entonces, cuando hay esas evidencias, es fantástico acompañarlo al agua bautismal. Sigo. ¿Cómo bautizamos? Más preguntas. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión de la persona en el agua. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo bautizamos? Viene la persona acompañada allí y la ahogamos en el agua. No, la sumergimos. Inmersión. No creemos en la práctica principal de ablución o afusión, esa es más típica de los católicos, o tampoco de aspersión. Esta también es típica de los católicos cuando no pueden hacer la otra. Una persona enferma, un niño que tiene problemas, le tiran aspersión. Repito, inmersión, práctica habitual y principal de esta iglesia local, no ablución o afusión, ni tampoco por aspersión. Hay cierto debate sobre la palabra bautizo en el griego original, porque la palabra dice bautizaos, que es baptizo. La palabra bautizo en el griego original significa sumergir o teñir. Era la palabra que utilizaban cuando en la antigüedad, estos son unos fenicios por allí, se teñía la ropa y ¿qué se hacía con la ropa? Se sumergía en el tinte y se bautizaba, ¿sí? Por lo tanto, yendo al significado natural de esa palabra, utilizada en la Biblia, creemos que sumergir a la persona al completo es la forma más bíblica en este caso de practicar el bautismo. Está claro, al menos, en las evidencias históricas que tenemos de los primeros siglos de la Iglesia, que esta práctica, los católicos también afirman esto, todos afirman esto,
La práctica de la iglesia primitiva de bautismo parece ser en los vestigios históricos que era por inmersión. Aquí estamos todos de acuerdo. Ahora, que se fue practicando otras cosas por cambiar la doctrina del bautismo es obvio, porque si usted bautiza por inmersión a un bebé, quizá lo ahoga. Ahora entiende por qué le ponen un poco de agua, porque como bautizas a un niño y no un adulto, pues al niño lo metes en el agua y a lo mejor lo sacas y tenemos un problema. ¿Se entiende? Ahora, el bautismo originalmente en la época era por inmersión, no por aspersión y tampoco por afusión o ablución. David, ¿qué pasa si un enfermo que no puede ser bautizado sumergido en el agua pide bautismo? ¿Le negarías el bautismo? No, claro que no, hermanos. No lo haríamos por inmersión, lo haríamos por otra opción. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a negar el bautismo a una persona por no poder hacer un evento particular de inmersión o aspersión o ablución? Le he dicho que el bautismo es un símbolo de la obra de Cristo, que no por sumergirlo más o sumergirlo menos es más o menos salvo. Ahora, creemos bíblicamente que la práctica habitual era inmersión y si no se pudiese hacer por inmersión, lo haríamos con alguna alternativa, porque lo importante es que esa persona pueda dar testimonio público de su fe en Jesucristo. ¿Se entendió esto? Podría haber excepciones. Ahora, son excepciones. De forma general, hacemos el bautismo por inmersión, ¿vale? De acuerdo, muy bien. De hecho, yo creo, leí antes un texto, esto es una opinión personal, yo creo que Pablo, en Romanos 6, cuando habla del bautismo de sepultados y nacidos de nuevo en Cristo, está hablando literalmente del bautismo como se practicaba en la época. Esa es mi opinión personal. Creo que Pablo está reflejando que históricamente ya en aquella época bautizaban de esa manera. Volvemos a ver el texto. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Evidentemente, parece que aquí hay un acto de inmersión si lo entendemos así. David, yo objeto y eso es una suposición. Vale, no se preocupe, tengo más textos. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, lo leímos antes, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se están dando cuenta de que qué tipo de bautismo creen que practicó Felipe al eunuco? En base a este texto. ¿Aspersión, ablución o inmersión? ¿Por qué? Felipe lo acompaña. Primero, lo bautiza Felipe. Segundo, dice, hay cierta agua, hay suficiente agua. Hermanos, si fuese por aspersión, Felipe hubiera cogido un vaso de agua en el carro y hubiera hecho... Pip, pip, pip. Y si hubiese sido por ablución, hubiera cogido una copa y hubiera hecho, ¡hala, te la tiro encima! Pero no hacen eso, van al agua. Bueno, un ejemplo todavía más claro quizá, por si no les convenzo con Felipe y el eunuco, no se preocupen. El bautismo de Jesús, hermanos. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? En un río. ¿Por qué tendría que bautizar en un río si te voy a tirar un poquito de agua encima? ¿O te voy a aspersar agua? No, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas, recuerden, el insecto, no el marisco, ¿vale? Y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Dónde los bautizaba? En el río. ¿Se entiende? Bien. Parece evidente que el bautismo era por inmersión. Como le digo, no tendría sentido ir a un río para hacer aspersión, ni tampoco que el etíope pare el carro en un agua suficiente para bautizarse si tiene, yo qué sé, una vasija de agua y se la tira encima. ¿De acuerdo? Bien. ¿Debe ser la persona sumergida o la persona lo hace ella misma? Este es un debate actual. Es que nos complicamos la vida con el bautismo tremendo, ¿eh? Está de moda esta pregunta. Si realmente el acto de bautismo era, iba la persona a bautizarse y hacían el acto de bautismo, o simplemente se ponía delante y hacía, me bautizo. ¿Sí? Me tiro yo. Bien. En ambos casos está claro que tiene que haber un testigo del bautismo, que hay un participante que no es la persona que está presente en el bautismo. ¿De acuerdo? Esto es evidente en las Escrituras. Ahora, algunos aquí aluden a... Bueno, es que esto siempre es cuando buscamos los límites de la Biblia, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, yo conozco un bautismo que fue con testigos, pero fue el mismo. Naamán el sirio. Fue al río, se bautizó 7 veces y salió libre de la lepra.
hermanos, por favor, no me hagan pasar vergüenza. ¿Por qué hacemos asociaciones en la Biblia que la Biblia no hace? ¿Desde cuándo se entiende que Naamán el sirio se sumergió en el agua para bautismo en lugar de para ser sano de la lepra? Eliseo no le dijo jamás a Naamán, vete al río, sumérgete 7 veces para bautizarte. Le dijo, vete al río y 7 veces y serás sano de la lepra. Ahora, solo faltaría ver por ahí, seguro que ya lo sabrá, gente sumergiendo 1, 2, 3. Yo digo, si llega a las 7, que lo deje ahí abajo ya. Lo dejas ahí abajo, Es un chiste, pero mire, déjelo y ya que se vaya directamente al cielo, porque por favor, no hagamos asociaciones que no tienen sentido, ¿de acuerdo? No podemos argumentar este texto en particular con un bautismo de una persona propia por sí misma, porque Naamán fue al río y se sumergió 7 veces, ¿de acuerdo? Ahora, no hay ningún precedente en las Escrituras de una persona bautizándose a sí misma. No aparece de forma clara en ninguna escritura. Es más, tampoco de una persona bautizándose sin estar acompañada de alguien con autoridad dada por Dios para bautizarlo. Esto es importante. Si la persona técnicamente era sumergida por el que lo bautizaba o no, o era testigo presencial, podríamos debatir sobre este asunto. La sensación general parece que bautizaban. Ahora, lo que está claro es que la persona no se puede bautizar a sí misma, ¿de acuerdo? No se puede participar de ese sacramento o ordenanza de Cristo por cuenta propia. Es parte de un acto de iglesia local, ¿se entendió? Vale. Ahora, si es un acto de iglesia local y no me puedo bautizar a mí mismo, ¿quién bautiza? ¿Quién es la persona con potestad para bautizar a otra persona? Bueno, vamos allá. Como le digo, debe ser, bíblicamente, al menos, se parece indicar que debe ser una persona con una autoridad dada por la iglesia local. No puede ser cualquier persona. Tampoco puede ser otro hermano en la fe, Aquí vamos a ser bíblicos en este sentido. Primer ejemplo, Mateo 28, 16 al 20. Fíjese el contexto de la Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ordenanza principalmente, aunque sabemos que es una gran comisión a todo creyente, pero ¿a quién está siendo dada? ¿A los apóstoles? Sabemos que esto es así, porque en Juan 4, del 1 al 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se dan cuenta? ¿Quién bautizaba? ¿Jesús o sus discípulos? Desde el principio del ministerio de Jesús. Los discípulos. Pregunta, ¿por qué Jesús no bautizaba? ¿Por qué creen? Es un texto complicado este, ¿No les sorprende? Jesús no bautizó en agua a ninguna persona. ¿Por qué? Yo tengo mi interpretación particular del texto. Si les sirve. Yo creo que Jesús tuvo a bien no bautizar ninguna persona en agua por sí misma para no hacer ningún tipo de diferencia entre los creyentes que iban a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Creyente bautizado por Jesús o creyente bautizado por sus discípulos? No, bautizan los discípulos. Además, creo que esto es así porque Él, cumpliendo con la profecía, iba a bautizarnos a todos en Espíritu Santo y fuego. Para que todos los creyentes podamos decir, he sido bautizado por Cristo en Espíritu Santo y fuego. Y en agua lo hacían sus discípulos. Esta es mi interpretación del texto. Pero lo que quiero afirmar aquí, y no entrar más en la interpretación del texto en sí, es que los discípulos ya practicaban el bautismo. Se les había conferido, por lo tanto, esa ordenanza. Ahora, no debemos entender que solamente los apóstoles de Jesús podrían bautizar, porque entonces con el último apóstol se murió y ya no bautizamos nunca más. No. Tenemos evidencias bíblicas de que también los diáconos, uno llamado Felipe, le dije antes, de la iglesia de Jerusalén, también bautizaba. No solamente el eunuco. Hechos 8, de 12 al 13, el avivamiento en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Sea apóstol, pastor o diácono de la iglesia primitiva, es alguien con autoridad en la iglesia local quien bautiza. Esto está claro, ¿de acuerdo? Bien.
Por eso, ¿se puede bautizar uno a sí mismo? La respuesta es, ¿me puede bautizar cualquiera? Por ejemplo, un hijo. Papá, me quiero bautizar, pero es que en la iglesia han dicho que hay que esperar. Bautízame tú. Van los dos al río. Bautizado. En secreto, no digas nada, ¿eh? Ya está bautizado. Y encima dice, ya está salvo. Mato al padre, al hijo no, pero al padre. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Le cuento un evento histórico que es importante. Estas cosas, insisto, no sé qué con toda la información, pero creo que le va a ayudar mucho a entender mejor la práctica del bautismo. Va a ser usted un bautista evangélico en el sentido de, vale, ya sé por qué me bautizo, ya sé por qué no me bautizo, ya sé un montón de cosas, pero hay un evento histórico muy importante que nos evalúa este caso. Sería difícil históricamente ubicar un momento particular de la historia de la Iglesia evangélica en el que el movimiento bautista naciese. El día tal nació el movimiento bautista. No sería tan fácil ubicarlo en un momento particular. Ahora, si nos ceñimos a entender por bautistas, hermanos en la historia de la Iglesia, que tenían un sentir y convicción con las Escrituras de que debían bautizarse después de la fe y no antes, que había un sentir ya en creyentes a lo largo de la historia que esto de bautizar niños, recuerden que desde el siglo II hasta la Reforma no había debate con el bautismo. Niños y se acabó. En la Reforma empieza a haber un sentir de algunos creyentes particulares de decir, es que el bautismo de infantes, ¿cómo que la gracia dando? Esto no tiene sentido, tiene que ser por la fe. Tiene que ser después de haber creído, ¿sí? Si ubicamos este concepto como hermanos bautistas, los principales serían los anabautistas pacifistas. En la Reforma protestante hay dos ministerios muy importantes, que son Conrad Grebel, él murió, de hecho, como consecuencia de estar aprisionado en un castillo porque lo condenaron por hereje, por bautizar a adultos. Y Menno Simons, ellos dos había más ministerios, fueron líderes en la época de la Reforma, en la que entendían que el bautismo tenía que ser a adultos o a personas que por sí mismas diesen muestras de su fe en Jesucristo y después bautizarlos. Llegaron a ese entendimiento. Ahora, no piensen que solamente fueron perseguidos por los católicos. También reformadores como Zwinglio y demás tuvieron un montón de problemas. De hecho, a Grebel lo persiguieron en la Zúrich de Zwinglio. Como les digo, algunos de ellos murieron por causa de esta doctrina, otros fueron perseguidos. Dicho esto, estos son quizás los primeros creyentes, siglo XV, siglo XVI, que ya tienen un entendimiento de algo falla con el bautismo, lo estamos haciendo mal, ¿sí? Insisto, 16 siglos de bautismo de infantes, llega la Reforma y algunos hermanos dicen, esto está mal. Este podría ser el inicio del movimiento bautista, desde mi punto de vista, si entendemos bautistas como hermanos que creen que el bautismo es adultos. Ahora, hay un evento muy particular que sí podemos decir, que es el de 1609. John Smith, mira qué pelo tenía John Smith, y Thomas Helwys, estos dos hombres, convencidos por la palabra de Dios, entendieron que debían bautizarse otra vez como adultos. Decían, ni bautismo de niño, hay que bautizar como adultos. Bien. La controversia, ¿cuál fue? Llegaron al río con 39 personas, la congregación y ellos dos. ¿Quién se bautiza primero? Y a sí mismo. ¿Por qué? Claro, el pastor de la congregación, el diácono de la congregación, 39 congregantes, ninguno bautizado como adulto. ¿Quién se bautiza primero? En este caso, John Smith, que había sido ordenado sacerdote anglicano y que era el pastor de la congregación, se bautizó a sí mismo de forma pública, después bautizó a Helwys y comenzaron a bautizar a los congregantes. ¿Sí? Bien. 39 personas en total. Tan solo un año después de ese bautismo a sí mismo de John Smith, del hombre que les puse antes, él no tenía seguridad de que el acto había sido correcto. Dijo, yo bautizando a mí mismo, Señor, esto... ¿Y qué hizo él? Se fue a una iglesia menonita, un grupo de menonitas, para que lo bautizasen a él, nuevamente. De hecho, eso generó controversia en la iglesia y se separó. Pocos decían, ¿pero qué? Se ha ido con los menonitas. Es decir, había un sentir en este hombre de, vale, hemos hecho el bautismo, pero ¿a mí quién me bautizo? Que me bautice un pastor, hombre. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no se puede practicar la ordenanza de bautismo sin más. Hay un orden eclesial, hay una autoridad de la iglesia impartida por Dios y, como digo, es parte de una adoración pública o litúrgica de una iglesia particular o local. ¿Se entiende? Por eso de estos detalles. ¿Qué validez tiene que un padre creyente, por ejemplo, bautice a su hijo en casa? ¿Qué validez tiene que un creyente independiente, que los hay hoy en día, bautice a un recién convertido? ¡Hala, te llevo al agua!
¿Qué validez tiene que un evangelista itinerante, que también los hay, llega a una persona, le predica el evangelio, se convierte, voy al agua, me hago una foto con él y después, ¿dónde está el creyente? No sé, no me importa, yo lo bauticé y me fui. ¿Qué sentido tiene esto? No es el sentir de las Escrituras, entender el bautismo como un sacramento ordenanza que solamente expresa el nuevo nacimiento en Cristo. Como he dicho antes, también expresa ser parte de una iglesia local, ¿se entiende? Si queremos cumplir con todo lo que simboliza y quitamos parte de lo que simboliza, pierde, por así decirlo, fuerza la propia ordenanza. Entonces, como es parte de ser integrados en una iglesia local, debe ser una iglesia local la que administre dicho sacramento o ordenanza. No es casualidad, hermanos, que en Samaria, Hechos 8, después de que Felipe, el evangelista, empieza a bautizar a las personas, ¿quiénes llegan para consolidar la obra? Pedro y Juan, los apóstoles de Jerusalén, diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y se encuentran ¿con quién? Con nuestro querido amigo Simón, ¿verdad? El mago. Y dice, quiero el don del Espíritu Santo, pero lo voy a pagar. Y el caso, ¿sí? Vienen a supervisar la obra para consolidar una iglesia local en Samaria de personas bautizadas que son parte de una iglesia local. No personas dispersas que se bautizan a sí mismas, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Y recordemos además que Felipe es diácono de la iglesia de Jerusalén. Tiene una autoridad dada por los apóstoles. Bien, como le digo, no entiendo el sacramento del bautismo ni de la Santa Cena ajeno a una iglesia local, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros nos tomamos en serio, muy en serio el bautismo y la Santa Cena. Por eso, cuando bautizamos a las personas le damos un certificado de bautismo. ¿Usted sabía esto? Firmado por el pastor. Porque lo bautizamos en una iglesia local con un certificado. Le bautizamos nosotros, claro que sí. Por eso son los pastores quienes dan un curso especial de bautismo a las personas que solicitan ser bautizadas. Los damos nosotros dos. Reunimos a las personas, hay 5 candidatos, esto. Lo dan los pastores. Por eso, los pastores están presentes en el bautismo de esa persona, junto a la persona que discipuló al que se bautiza, o un diácono de la iglesia. La autoridad de la iglesia siempre está partícipe en todo el proceso de bautismo de la persona. Debe ser así. Porque usted, al menos en esta iglesia, si es bautizado bajo la doctrina de esta iglesia, que ya le he explicado, que es un requisito para ser miembro, implica haber sido bautizado por una autoridad eclesiástica, ya sea de esta iglesia o de otra en su país, no tenemos problema con esto, pero bautizado en una iglesia local. Que usted me diga, yo me bauticé allí, el pastor se llamaba fulanito y me bautizaron, ¿sí? En una iglesia local, no me diga, me bauticé en la bañera. Digo yo, ahora vamos a bautizarte otra vez en la bañera, vas a ver. ¿En nombre de quién bautizamos? La última controversia y termino. Esto también se genera problemas, ¿lo sabían? Bueno, vamos a hablar. Dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto parecería una obviedad, ¿verdad? ¿En nombre de quién bautizamos? En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. El tema aquí es que dentro del pentecostalismo, en sus orígenes, en el movimiento pentecostal cuando nació, hubo todo tipo de controversias con el bautismo en el nombre de quién bautizaban. El motivo fue que algunos de ellos, el movimiento unicitario o solo Jesús, consideraba que era suficiente con bautizar en el nombre de Jesús, porque es Dios. Nosotros afirmamos que Jesús es Dios, no tenemos problema con esa afirmación. El tema es que ellos adoptan un error doctrinal muy antiguo, los unicitarios, que es el Dios trino o el Dios modal. ¿Sabían ustedes esta herejía? Siglo II después de Cristo, siglo III, modalismo, sabelianismo, se lo he dicho alguna vez. ¿Qué diferencia hay entre decir que Dios es trino y que Dios se representa en 3 modos? Fíjese. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa frase? Espero que sí. Dios a veces se muestra como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la segunda? Eso se llama modalismo o sabelianismo y es una herejía. Es una herejía. Porque por querer enfatizar la divinidad de Jesús, se está dudando de las 3 personas de la Trinidad, como si fuesen modos y no personas. Ahora, ya les he explicado que la palabra personas hay que tener en el contexto que se aplicó a Atanasio y otros hombres de Dios. Ahora, por ejemplo, ¿nunca han escuchado? Dios es como el agua. A veces lo puedes encontrar en estado sólido, a veces en estado líquido
y a veces en estado gaseoso, ¿no? El agua la encontramos hielo, líquido, gas, vapor de agua. Eso es modalismo. Eso no es bíblico. Hermanos, no podemos, ni debemos utilizar ningún ejemplo de la naturaleza ni de nuestra razón humana para hablar de la Trinidad de Dios. Le garantizo que no hay ningún ejemplo de la naturaleza que nos rodea, ni ningún ejemplo de nuestra razón propia y capacidad para poder expresar al Dios Trino. La doctrina del Dios Trino se cree y se entiende por fe y para fe. Por lo tanto, querer buscar ejemplos naturales no funciona. De hecho, incurren siempre en herejías y en errores como este. Argumentos de los unicitarios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Me han convencido! ¡Ya está! ¿En qué bautizaban? ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. No dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Señor Jesús. Más textos. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bien, debemos entender que estos dos textos, particularmente, y puede haber alguno más, no están hablando en sí de la fórmula de coger a una persona y bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino más bien que están hablando de que eran personas que estaban siendo bautizadas como discípulos de Jesús. El bautismo de Jesús se distinguía del bautismo de Juan el Bautista porque uno era para arrepentimiento de judíos y perdón de pecados y el otro era como nuevo creyente en Cristo. No era el mismo bautismo. ¿Qué hace Pablo en Éfeso? Cuando llega a Éfeso, ¿alguien lo sabe? Pablo llega a Éfeso y se encuentra con que Apolos ha estado predicando por allí el bautismo de Juan y aparte muy efectivo porque Apolos era una máquina de la palabra. ¿Pero qué tenía Apolos? Que no conocía toda la doctrina del Evangelio. ¿Quién enseña la doctrina del Evangelio a Apolos? Priscila y Aquila. Ahora, Pablo llega a Éfeso. Nosotros somos creyentes. ¿Sois creyentes? Creemos en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿En nombre de quién fuiste bautizados? En el arrepentimiento de Juan y los vuelvo a bautizar. ¿En nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no está hablando de la fórmula. Está hablando de entender la nueva vida en Cristo. ¿Se entienden estos textos? No es un argumento válido coger estos textos para decir solo bautizaban en el nombre de Jesús. El problema, de todas maneras, con los unicitarios, no sería tanto la fórmula. Si bautiza usted en el nombre de Jesús, no creo que sea el problema. El problema es negar la Trinidad de Dios. Que esto te lleve a confundir y meterte en una herejía más que antigua de confundir a Dios con modos en lugar de con personas. ¿Se entiende? Y me bastaría, hermanos, con coger el propio texto de Mateo 28, cuando dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un texto trinitario. Dice, en el nombre, uno, en Trinidad. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidad en Trinidad, Trinidad en unidad. Es evidente. Y también me valdría para desargumentar el modalismo, bueno, cuando Jesús fue bautizado, el Hijo estaba en el agua. ¿Y el Padre dónde estaba? En el cielo diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Y quién descendía sobre el Hijo? El Espíritu Santo en forma visible y corporal de paloma. ¿Qué evidencia más obvia que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son Dios, pero no son la misma persona? Porque están los tres allí, simultáneamente. O si no, tendríamos que decir, bueno, Jesús cuando oraba al Padre era una mentira, era una farsa. No oraba por la voluntad del Padre, Él ya era Dios, era un modo de Dios. ¿No oraba Jesús al Padre? Hágase tu voluntad, fue una oración falsa, me niego a afirmar semejante herejía, lo siento, en ese punto no voy a pasar, ¿se entiende? Si bautizar en nombre de Jesús me lleva a negar la Trinidad, tenemos un problema. Si es simplemente una confusión de una fórmula, insisto, no hay problema. Realmente el texto, podríamos decir, id y haced discípulos, consagrándolos a Dios para ser nueva parte de la Iglesia de Cristo. Sí, consagrados a Dios. Ahora, como hay esa, por así decirlo, controversia, cuando vamos al agua decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los unicitarios no dejan más remedio. Para no confundirnos con el unicitarismo. ¿Se entiende? Por eso bautizamos y expresamos el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, trinitarios en ese caso. Vale. Bien. Suficiente. Termino ya. Cierro. ¿Por qué en esta iglesia ha habido personas que nos han solicitado el bautismo y les hemos dicho todavía no? ¿Por qué en esta iglesia, para ser bautizado, se imparte un discipulado completo en el Evangelio de Jesucristo, de forma personal,
que dura casi un año. ¿Por qué en esta iglesia se hace una sesión particular para los candidatos a bautismo preguntándoles su testimonio y averiguando sobre su vida en Cristo? ¿Por qué tantas complicaciones? En mi país me bautizaban cada vez que iba a una iglesia. Iba allí, me ponían un cubo y me bautizaban. Estoy bautizado 40 veces. ¿Por qué aquí sois tan exigentes? Bueno. ¿Recuerdan el bautismo de infantes de los luteranos y presbiterianos? ¿Recuerdan el bautismo de infantes de los católicos romanos? Bueno. ¿Que desde niño ya eres sumado a una iglesia católica y después no puedes salir de ella? Tienes que enviar una carta a Roma, al Papa, para que digan, sáqueme de aquí. ¿Pero ya te metieron desde que naciste? ¿Sí? Bien. Cristo nos llamó a ser discípulos. La labor verdadera de la iglesia verdadera de Jesucristo, de cualquiera que sea una persona que diga llamarse ministro o ministerio de Jesucristo, es hacer una iglesia de profesantes, no de multitudes. ¿Me oyó? Hay muchas iglesias que les encanta bautizar gente para contar bautizados. 50 bautizados, 30 bautizados, 20 bautizados. ¿Eran salvos? No lo sé. ¿Era la misma persona? No me importa. ¿Cuántos? 40 bautizados. Buah, estáis creciendo un montón. ¿Cuántos? Bautismos todos los días. Vale. Cada uno que haga lo que bien le parezca como el tiempo de los jueces. Si alguna iglesia bautiza personas con estos motivos, allá ellos. Nosotros no somos ese tipo de iglesia, se lo garantizo. Todo lo contrario. Me niego como ministro de culto y pastor de esta congregación a bajar a unas aguas bautismales sin tener una mínima garantía exterior, puesto que interior no puedo, solo puede juzgar Dios, de que esa persona ha nacido de nuevo, entiende el Evangelio y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Me niego a bautizar a una persona si no es en esos términos. Lo siento muchísimo. Quizá otro pastor lo haga de forma más fácil para usted. Yo no. Yo no. Me niego. ¿Por qué somos tan exigentes con el bautismo? El motivo es bíblico y le va a sorprender. Cuando en la iglesia primitiva se bautizan 3.000 personas en Jerusalén, siendo judías, bautizarse como seguidor de Jesucristo en Jerusalén, en aquel contexto, implicaba un montón de problemas para esa persona. Eran expulsados de la sinagoga permanentemente por herejes y por sectarios. Eran echados de sus familias, de sus casas, perseguidos. Recuerden que hay una persecución inmediatamente en Jerusalén, que salen de sus casas, los persiguen. Su familia dejaba de hablarles, perdían el trabajo. Algunos eran perseguidos y otros muertos y encarcelados por el mero hecho de bautizarse públicamente. Claro, como no vivimos en ese tiempo, y estamos en otro tiempo en el que bautizarse es, me hago una foto en Instagram y la subo, y mira qué guapo estoy de blanco, allí implicaba vivir para Cristo y morir por Cristo. Hoy no implica lo mismo. No implica lo mismo, los tiempos han cambiado. También le digo, gloria al Señor, que no tiene que usted bautizarse y que lo maten. Tampoco estoy diciendo esto, que nos persigan por bautizarnos. Estoy diciendo que era otro contexto lo que implicaba el bautismo en aquella época. Por eso, si la intención de una persona es ir a un agua bautismal hoy en día, pensando que allí se salva, que allí recibe el bautismo del Espíritu Santo, o que es una obligación para ser miembro y nada más, o que le apetece hacerse una foto en un agua, en un río, yo le comunico que esta iglesia jamás va a bautizar a una persona en esos términos. No lo voy a permitir. No sé lo que harán otros, pero nosotros no lo vamos a hacer de esa manera. Por eso le planteo dos opciones y acudo a la historia bíblica. Seguir con las exigencias que le brindamos, que supervisemos su crecer en Cristo, su nuevo nacimiento, que usted tenga un discipulado, que conozca las Escrituras y bautizarlo después, o si no, cuando me pida ser bautizado, le saco una pistola, le digo, o lo mato o niegue su fe a Jesucristo. Renuncie a su trabajo, que su familia no le vuelva a hablar y después me habla de bautizarse. Prefiero lo segundo o lo primero. Creo que lo primero es menos exigente, ¿verdad? Lo segundo es lo que vivían los otros. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Que no nos pide tanto, pero tampoco. No nos pide tanto como a ellos, pero tampoco nos pide tan poco como lo que se plantea hoy en día. Me pregunto, si hiciese lo segundo, amenazarle de muerte, echarlo de su trabajo, que su familia le niegue el habla, ¿cuántas personas hoy en las iglesias evangélicas estarían bautizadas? No sería tan sencillo, ¿verdad? Claro. Lo que quiero decirle y resumo es que si bien no creemos que en el bautismo se imparta una gracia de Dios particular a la persona que debe cooperar con sus obras o que es una gracia para que usted sea salvo, en ningún caso creemos esto. Creemos que es una ordenanza
importante, bíblica, del propio Jesús y que simboliza cosas muy importantes y que es un acto de adoración verdadero a Dios, de cómo Él demanda ser adorado. ¿Cuántas personas en estos últimos años en iglesias evangélicas se han bautizado sin saber lo que hacían? ¿Cuántas lo seguirán haciendo? Es una vergüenza. Por no ser un extremo nos hemos ido al otro. Es una vergüenza. Al igual que como pastor no quiero nombrar diáconos que después acaben en cualquier historia, ni casar matrimonios para que acaben en divorcio, tampoco quiero ser ese pastor que bautice a una persona que después apostate de su fe a los 2 días. No quiero ser ese tipo de pastor, perdónenme por ser un rancio, prefiero ser ese rancio, porque nos tomamos muy en serio lo que la Iglesia imparte a las personas de parte de Dios. Porque quizá a la persona no le importa, pero a mí sí me importa. No puedo ser más claro y sincero con ustedes, a mí sí me importa. Porque al igual que la persona da un testimonio público de su fe en Jesucristo, supuestamente, cuando va al agua bautismal, la Iglesia, representada por las autoridades, también está dando testimonio público de que ratifica la fe en Jesucristo de esa persona. Estamos vinculados al hacer ese acto, ¿se entiende? Es un acto importante. Déjenlo, si ustedes entienden que es un acto importante y que no implica lo que otras personas dicen o profesiones de fe dicen, me basta. Insisto, todo se hace delante de testigos y principalmente delante de Dios. Así que no creemos en el bautismo como un sacramento para salvación de un alma, pero sí como un símbolo que es una ordenanza que Cristo impartió a su Iglesia para que debamos practicar de forma sincera, reverente y con temor de Dios. Y cierro aquí. Cierro aquí. ¿Dudas y preguntas? Buenas noches. No es en sí el bautismo como tal, sino hace, debido a las explicaciones que usted estaba dando, Sí. a mí hace años, y yo soy muy curiosa, pero esa curiosidad no me la quité, era que uno no se podía bautizar en el mar. Dice que porque ahí habitan monstruos y está el monstruo el Leviatán. Uf. Eso está en Job. Sí, 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 sí. Dijeron o me decían en esas enseñanzas que uno no podía nunca bautizarse en el mar. Entonces, esa era mi duda. Bien, como les he dicho, si entendemos el bautismo como un símbolo importante de la obra de Cristo en una persona y del Evangelio de Jesucristo, no es tanto qué elemento utilicemos. ¿Por qué utilizamos el agua? Porque Jesús utilizaba el agua. ¿Por qué tomamos el pan y el vino? O el pan, el mosto, o el pan, vino sin alcohol en las iglesias habitualmente. Porque son los elementos que Jesús instauró. No podríamos mejorarlos, ya están bien como están, no hay un problema de eso. Hay agua, creo que el agua, mira cómo es Dios. Nos da ordenanzas que podemos practicar toda nuestra vida, porque agua, pan y vino, sería difícil no encontrarlo en algún lugar, ¿eh? Pudiera ser, pero no. Ahora, en el mar no, en el río sí. Me parece, desde mi punto de vista, me parece algo muy extravagante. O sea, el hecho del bautismo, como insisto, es un símbolo. ¿Se hace en el agua bautismal? Bien. ¿El agua tiene algún poder particular? No, tiene sal en todo caso. ¿Hay monstruos en el mar? Vale, en el río también hay monstruos. Le pongo una anaconda en el río y la come, o sea, es decir, no creo que sea un argumento. Ahora, podría ser, si hubieran sido un poco más precisos ahí, quizá le podrían haber convencido mejor. Es verdad que los judíos en su época entienden el mar como la confusión, el desorden y el caos, y el río como algo apacible. Recuerden que en Apocalipsis dice que no hay mar y sí hay ríos. Y no se refiere a que no haya mares físicos, Juan, sino que simbólicamente el río para el judío siempre representa el reposo, la paz, el agua que viene en un manantial fluido de parte de Dios, y el río como el caos, el mar, los vientos, las tempestades, ¿sí? Se podría haber utilizado por ahí, hubiese sido incluso mejor, pero tampoco sería válido. El hecho es que bautizamos a las personas y habrá personas o ciudades que tienen playa y es más fácil llegar a la playa que al río, y en nuestro caso el río. Ahora, el bautismo que está de moda, que tampoco, es que, ¿sabe lo que pasa? Que queremos ser tan modernos que no mejoramos nada. Creo que ahora las iglesias muy grandes, como bautizan un montón de personas, la persona está con un caldero y se baña a sí mismo. Váyase un río, hombre, si puede. Mire, en el avivamiento, le voy a comentar, en el avivamiento de los gitanos en Francia, había bautismos de 3.000 personas en un solo día. No terminaban el día y los gitanos gozándola allí. No terminaba el bautismo. Venga, venga a bautizar. Prefiero estar todo el día bautizando personas que la gente esté tirando cubos de agua, desde mi punto de vista. Llámeme, insisto, clásico, pero bueno. Más. No sería un argumento, es decir, no habría problema. Podríamos bautizar en la playa perfectamente. ¿Más? Lo de bautizar a gente en piscinas.
Sí, hoy en día en las iglesias hay bautisterios. Habitualmente en las iglesias hay un baptisterio propio que es como una pequeña piscina. Ahora incluso las ponen transparentes para que se vea a la persona sumergirse. Ahora somos muy modernos. No habría problema siempre que sea agua, suficiente agua. Como dice el eunuco, hay agua ahí para poder bautizarme. ¿Qué pone ese agua, no? Sería suficiente con que se pueda sumergir a la persona si se quiere practicar un bautismo de inmersión. Hay casos particulares que no se puede practicar un bautismo de inmersión. Como he dicho, un enfermo, por ejemplo, en un hospital. Cree en Jesucristo. Dios tiene a bien en ese momento terrible de su vida, arrepentimiento y fe para salvación. Me quiero bautizar. No lo podemos llevar al agua. ¿Cómo hacemos? O por afusión o por aspersión. La aspersión, a mí es que son términos. Yo en ese caso soy muy bautista, pero bueno. Pero se entiende, ¿no? Bien. Lo importante sería el hecho de que la persona se pueda oficiar esa ordenanza y sacramento porque lo ha solicitado de forma libre y con fe verdadera. ¿Sí? Más. A ver, cuando Jesús o Nicodemo Bien. fue y se entrevistó con Jesús. Sí. Juan 3. Exacto. En esa parte en que Jesús le dice que para poder ver el reino de los cielos tendrías que nacer de nuevo. Amén. En alguna parte leí, o fue lo que entendí, de que se asociaba eso de nacer de nuevo en Jesús al primer nacimiento que teníamos, porque obviamente nosotros nacemos del vientre de nuestra madre y envueltos nadando en agua, algo así. Entonces se asociaba el bautismo a ese nacimiento también. O sea, fue lo que entendí. Esto es un debate para mucho. Por ejemplo, en el nacimiento de un niño, ¿el niño decide nacer? No, ¿verdad? Nace, es parido. Se ha demostrado científicamente, antes se creía que el espermatozoide más rápido llegaba y fecundaba el óvulo. No es cierto. Literalmente dice que hay como 200 candidatos allí y el óvulo escoge quién entra. Esto sería un símbolo precioso sobre la salvación por gracia, pero no voy a entrar en ese debate. Pero lo que quiero decir es que el niño nace. Dios ha dispuesto todo en la matriz de esa madre y en la facultad de ese niño para nacer. Es una pura muestra. Lo mismo con el nuevo nacimiento. Y como he dicho, no es tan importante el evaluar desde mi punto de vista, porque ahí está la controversia de si yo qué hice, yo qué no hice. Mire, no me importa lo que usted crea que haya hecho o no. Lo que me importa es que usted no se lleve la gloria. En mi caso, me hace bien decir, ¿sabe qué? Yo no hice nada. Quizá otro que sea más humilde que yo dice, pues yo, pero no se lleve la gloria. Yo me conformo con que no se lleve la gloria a nadie más que Dios en la salvación. Con eso me conformo. Entonces, pero sí es un ejemplo, no solamente con el nuevo nacimiento, también con la resurrección del muerto. Los huesos secos de Ezequiel, y pondré mi espíritu, y dice, vivirán. ¿Cuándo comenzaron a vivir? Cuando vino el espíritu. Lázaro, ¿cuándo empezó a vivir? ¿El muerto vivía por sí mismo? No, lo resucitó Dios. Entonces hay muchos ejemplos, evidentemente, con el nuevo nacimiento que se pueden comparar con un evento en el que el poder de Dios transforma. Algo que no había, ahora lo hay. Antes no estaba vivo, ahora está vivo. Antes no era un nacido, ahora nació. Hay un momento en el que el poder de Dios es evidente y la gracia sobrepasa todo lo que el ser humano pudiera entender o hacer por sí mismo. Eso es evidente desde mi punto de vista, ¿no? Bien, ¿más? En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, aquí yo antes entendía que, bueno, entonces si no he sido bautizada, pues no estoy revestida de Cristo. Entonces era como tipo los católicos, ¿no? O sea, tenía que bautizarme para poder ser revestida de Cristo. El bautismo espiritual de una persona se produce en su nuevo nacimiento. El bautismo real, lo que implica ser una persona que estaba en sus delitos y pecados y era una nueva criatura en Cristo, se produce en el nacimiento de nuevo. Lo que hacemos con el bautismo en agua es simbolizar y representar lo que ya ha pasado en esa persona. El bautismo de agua lo que hace es representar lo que ya Dios ha hecho espiritualmente en esa vida. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, la persona ya está revestida de Cristo cuando nació de nuevo y nosotros simbolizamos que está revestida de Cristo.
Por eso le he dicho que es muy importante para nosotros tener algún tipo de garantía de que cuando vas a un agua bautismal la persona es convertida y nacida de nuevo. Porque qué cosa tan triste sería estar representando algo que no es cierto. Y sería algo mentiroso. Por eso no entendemos de otra manera esta doctrina ni tampoco este sacramento. Que otros bautizan personas sin importarles la fe, a nosotros nos importa muchísimo la fe. Porque realmente lo que tiene en cuenta Dios es que Dios no va a valorar a una persona porque esté bautizada en agua, sino porque Él haya bautizado espiritualmente para salvación. Y esa es la controversia aquí. Si lo que importa para Dios es la fe para salvación y no el agua en sí misma, ¿por qué querría yo hacer lo segundo si no ha pasado lo primero? Entonces, en el orden, creemos que es lo más natural y bíblico, ¿no? En este sentido. Y creo que todos estamos de acuerdo. De hecho, es una doctrina bastante generalizada de hoy en los evangélicos, ¿no? Pero sí, es un texto que evidentemente puede generar ese... Recuerden también, como les he dicho, importante, entiendan bien la doctrina católica, ¿bien? Imparte la gracia que es necesaria para salvación, pero no suficiente. Luego hay que hacer obras, hay que hacer con los católicos siempre... Yo creo una cosa, esto se lo voy a decir humildemente. Los católicos, si son católicos de verdad, no se aburren, ¿eh? Tienen un montón de cosas que hacer, siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer cosas y cosas y cosas. Digo, pues, es que es maravilloso ser católico porque siempre estás entretenido con algo. Hay que hacer algo, me hago una penitencia, me tengo que confesar 25 veces por... Siempre hay que hacer algo, están muy activos en ese sentido. Pero creo que, claro, cuando tú le estás diciendo a una persona... Tú fíjate cómo somos. Es que no puedo pasarlo por alto. La Iglesia imparte la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es suficiente para ti. Yo te imparto la gracia, es importante. Claro, tienes que ser parte de esta Iglesia, si no, la gracia no te es impartida. Solo la Iglesia la imparte. No la imparte Dios, la imparte la Iglesia. Es importante, pero no es suficiente, haz más cosas. ¿Qué caos es este? O sea, es que el Evangelio no es tan complicado. Cristo salva, la gracia de Dios salva. Tiene una confusión tremenda estas personas, ¿eh? Es tremendo. Es triste, pero es así, ¿eh? Cuando revisas un poco bíblicamente, es insostenible. ¿Más? Entonces, yo había entendido que hay 4 entonces bautismos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, que es ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Vale? De nuevo. Después el de agua, después el del Espíritu Santo y después el de fuego. ¿Sabes a qué me suena eso a mí? A los sacramentos católicos. Un montón de cositas que hay que hacer, ¿no? Fíjate cómo nos afecta una cultura religiosa. Como los evangélicos tenemos pocos sacramentos, 2, no tenemos imágenes. Algunos dicen, es que esto es muy poco, Señor, no es suficiente. Hacemos como Aarón. Señor, no es suficiente con un monte que esté ahí en llamas y con... No, hay que hacerse un becerro, hombre, hay que hacerse un becerro y hacer cosas. Claro, cuando no es suficiente el Dios invisible, hacemos un Dios de mentira visible. Lo que había escuchado es que se bautizaba a los niños porque si se morían se iban al infierno. Entonces, en un término sí que es para salvación, según lo que todos entendíamos allí. Claro, porque la Iglesia, fíjese, la Iglesia Católica lo que propone es diferentes sacramentos y eventos a lo largo de la vida de la persona en la que necesariamente tenga que acudir a la Iglesia. ¿Por qué mucha gente se sigue casando en una Iglesia católica y no solo por el juzgado? Porque si es un poco católico entiende que hay una bendición sacramental en hacerlo en la Iglesia con el cura. Entonces, son personas que como son actos ritualistas constantemente, acuden en un momento particular de su vida a hacer cosas. Ahora, el bautismo de infantes, que es el primer sacramento que se otorga a una persona en la Iglesia Católica, es, claro, si no te bautizas, no eres salvo, dice. La justificación nace ahí, dice. Ahora, no es suficiente con bautizarse. O sea, es que es muy retorcido. Dicho de otra manera para que se entienda. El católico te dice, si no bautizas al niño, va al infierno. Pero si lo bautizas, no necesariamente irá al cielo. ¿Se entendió? No era una pregunta, era una aportación de lo de bautizarse a sí mismo, que pensaba que aún Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Entonces, ni Jesús se bautizó a sí mismo, que es el único que podía haberlo hecho, ¿no? Tremendo. Este es un muy buen ejemplo de por qué el bautismo a sí mismo no es satisfactorio o no se entiende como un bautismo válido. De hecho, insisto, la persona que lo hizo y fue John Smith con temor reverente, después dijo que me bautice, que creo que es lo más natural, hermanos. Pero insisto, como hay tantas innovaciones hoy en día, pues todo vale, pero no todo vale. Bíblicamente no todo vale. O somos fieles a la palabra de Dios o empezamos a inventar cosas. Bien, oramos y terminamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos ayudas como iglesia a entender un poco mejor, Señor, todo lo que practicamos. Esto es importante, porque a veces, Señor, podemos ser ritualistas o costumbristas y hacer cosas porque las hacen los demás, o hacer cosas porque es lo que nos han enseñado porque sí, o hacer cosas porque otros las hacen. Nunca debería ser la actitud de un hijo de Dios hacer cosas porque otros las hacen. Nosotros hacemos las cosas porque tú las ordenas. Ese debe ser el corazón de todo hijo de Dios, hacer las cosas como tú las ordenas y para tu gloria. Por eso, Señor,
que este taller sirva para que las personas podamos entender mejor cómo tú, Señor, ordenas el bautismo, cómo debe ser impartido, quién lo debe impartir, quién debe ser el receptor de ese sacramento de ordenanza y de qué manera podemos, Señor, dar testimonio a los demás de la obra preciosa de Cristo de redención por los pecadores y también por ese pecador que ahora es una nueva criatura en Cristo que está siendo bautizado. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.